El sol de la tarde bañaba las calles de un pequeño pueblo costero cerca de Málaga. Las fachadas blancas reflejaban el brillo dorado del mar, y el aire olía a pan recién hecho, aceite de oliva y romero. En una casa con persianas verdes y geranios en las ventanas, Lucía removía lentamente una cazuela de barro. Era su receta más antigua, caldereta de pescado, la misma que su abuela le enseñó cuando era niña. Cocinaba despacio, como si cada movimiento tuviera memoria. Para ella, la cocina no era solo alimento, era un puente con los días que ya no volverían. Había perdido a su esposo hacía más de una década, y desde entonces, el silencio de la casa solo se rompía con el chisporroteo del aceite o el canto de las gaviotas. Esa tarde, mientras probaba el guiso, escuchó un golpe en la puerta. ¿Sí?, preguntó, limpiándose las manos en el delantal. Del otro lado apareció un joven con delantal blanco y gorro de cocinero, algo nervioso, con un ramo de hierbas frescas en la mano. «Buenas tardes, ¿usted es Lucía Ortega?» «Depende de quien pregunte», respondió ella con una media sonrisa. Él rió, aliviado. «Soy Marco. Acabo de abrir un pequeño restaurante aquí, en la esquina del puerto. Todos me dijeron que si alguien en el pueblo sabe de pescado y de recetas con alma, es usted». Lucía lo observó con curiosidad. Tenía las manos curtidas por el trabajo y unos ojos claros, atentos, como los de alguien que todavía busca su lugar en el mundo. «Eso dicen, aunque hace mucho que no cocino para otros». «Me gustaría aprender de usted», dijo él. «Estoy intentando rescatar platos antiguos, pero los libros no tienen el sabor de las manos que los hicieron». Lucía se quedó callada unos segundos, moviendo la cuchara dentro de la olla. «¿Sabes lo que pides?» «Aprender de una vieja terca que no sigue recetas, solo intuiciones». «Eso mismo busco», respondió él. «Intuiciones». Lucía lo miró de nuevo, con una mezcla de sorpresa y ternura. Había algo en ese joven que la desarmaba, una sinceridad sin arrogancia. «Bueno, entra. Pero te advierto, aquí el que prueba, lava los platos». Él sonrió y cruzó el umbral. El interior olía a historia. Fotos antiguas, frascos con especias, libros de cocina llenos de notas al margen. Marco se detuvo frente a una estantería y leyó un título, El arte de cocinar sin prisa. «Ese debería ser mi lema», dijo. «O el mío», contestó ella. «Aunque tú aún tienes tiempo, yo ya estoy del otro lado del reloj». «El sabor no tiene edad», replicó él con naturalidad. Lucía, sorprendida por la frase, lo miró más de cerca. Había una calma en su voz que la hacía sentir menos sola. Pasaron la tarde cocinando juntos. Marco cortaba las verduras, y ella le explicaba los secretos de los tiempos, de los silencios entre hervor y hervor. «No apures el fuego», le decía. «La comida, como la vida, necesita pausa para que el alma se mezcle». Cuando por fin sirvieron la caldereta, la casa se llenó de un aroma que parecía despertar algo dormido. Marco probó el primer bocado y cerró los ojos. «Sabe a hogar», dijo. Lucía sintió un nudo en la garganta. Nadie había pronunciado esa palabra en su cocina desde hacía años. Cenaron despacio, hablando poco, como si las palabras pudieran romper la magia. Afuera, el mar murmuraba contra las rocas. Cuando él se levantó para irse, dejó un frasco pequeño sobre la mesa. «Aceite de mi huerto», explicó. «Lo hago con las aceitunas de mi familia. Quiero que lo pruebe». Lucía lo tomó entre las manos. «Gracias, Marco. Y tú, vuelve mañana, si quieres». «Claro. Pero esta vez, lavo los platos sin protestar». Ella sonrió, y por primera vez en mucho tiempo, el silencio de la casa no le pareció tan grande. Esa noche, al acostarse, Lucía miró hacia la cocina y vio el frasco bajo la luz tenue. Pensó en lo extraño que era que alguien pudiera entrar en tu vida sin aviso, como un aroma nuevo que de pronto se mezcla con los recuerdos. Cerró los ojos y sintió que el mar, desde lejos, murmuraba algo distinto. El sabor del recuerdo acababa de cambiar. Desde aquel día,
Marco comenzó a visitar la casa de Lucía casi todas las tardes. Llegaba con una cesta de tomates recién cortados, albahaca, o un pescado que él mismo compraba al amanecer en el puerto. Ella, al principio, fingía que le hacía un favor enseñándole, pero poco a poco comprendió que él también traía consigo algo que hacía mucho no tenía, la alegría del presente. «Hoy aprenderás el secreto de un buen sofrito», le dijo una tarde, mientras encendía el fuego. ¿Amor y paciencia?, preguntó él, recordando sus palabras. «Y oído», añadió ella. «Escucha cómo canta la cebolla cuando está lista». Marco inclinó la cabeza y sonrió. Aquella mujer tenía una manera poética de entender la cocina. En su forma de hablar, los ingredientes eran seres vivos, las ollas tenían memoria, y el fuego era un corazón que latía al ritmo de los recuerdos. Pasaban horas cocinando, pero lo que realmente cocinaban era confianza. Marco le contaba de su infancia en un pequeño pueblo de Jaén, de cómo su abuela le enseñó a amasar pan cuando apenas alcanzaba la mesa. Lucía, a su vez, hablaba poco de su pasado, aunque de vez en cuando se escapaban fragmentos de su historia, su esposo marinero, las noches de soledad, los años enseñando literatura en la escuela del pueblo. Una tarde de viento, Marco llegó con una idea. «Quiero incluir uno de tus platos en el menú del restaurante. Que lleve tu nombre». Lucía lo miró con incredulidad. ¿Mi nombre en una carta? «No seas exagerado, chico». «No es exagerado», replicó él con una sonrisa. «Es justicia. Nadie cocina como tú». Ella bajó la mirada, sintiendo una calidez en el pecho que no tenía que ver con el fuego. «Si lo haces, prométeme que dirás que fue una receta compartida». «Eso es lo que somos, ¿no?», contestó él. «Una receta compartida». Aquella frase se quedó flotando en el aire como un aroma dulce. Durante los días siguientes, comenzaron a probar variaciones del plato. Mezclaban ingredientes, cambiaban tiempos, reían cuando algo salía mal. A veces, Marco se equivocaba a propósito solo para escucharla reír. Y ella, sin darse cuenta, volvía a sentirse joven, viva, útil. Una tarde, mientras pelaban almendras en el patio, Marco le dijo en voz baja: ¿Sabes qué es lo más difícil de la cocina? ¿El punto de sal? Bromeó ella. No. Saber cuando algo está listo. Si lo sacas antes, queda crudo. Si lo dejas más, se arruina. La vida es igual. Lucía lo miró, sorprendida por la madurez en esas palabras. ¿Y crees que tú sabes cuando algo está listo? No, dijo él sonriendo. Pero creo que ahora mismo no querría sacar nada del fuego. Ella sintió que el corazón le temblaba, como si el fuego del fogón se hubiera encendido dentro de ella. Esa noche, después de que él se fue, Lucía salió al balcón. El aire olía a mar y a pan recién horneado. Miró hacia el restaurante de Marco, donde todavía brillaba la luz tenue del interior. Escuchó su risa y el sonido de platos, y comprendió que algo nuevo había comenzado sin que nadie lo anunciara. Al día siguiente, Marco llegó con una sorpresa. «Ven conmigo al restaurante», le pidió. «¿Para qué?» «Solo ven». Lucía accedió, aunque un poco nerviosa. Cuando entró, vio una mesa preparada con flores y una vela encendida. En el centro, un plato de pescado con su guarnición favorita. «¿Qué es esto, Marco?» «La prueba final», respondió. «El plato del menú. Se llama Sabor de Lucía». Ella no supo qué decir. Las lágrimas le brillaron en los ojos. «Eres un insensato», susurró. «Puede ser», contestó él, «pero hoy todos los clientes han pedido este plato. Y cuando lo prueban, sonríen como tú». Lucía rió entre lágrimas. No recordaba la última vez que alguien había hecho algo tan sincero por ella. «Gracias, Marco», dijo con voz temblorosa. «No sabes lo que esto significa para mí». «Sí lo sé», dijo él suavemente. «Porque para mí también significa lo mismo». Esa noche,
Cuando se despidieron en la puerta de su casa, Marco le tomó la mano por primera vez. No hubo palabras, solo un silencio lleno de comprensión, como si ambos entendieran que el fuego lento que habían encendido juntos ya no se apagaría. Lucía entró en casa, miró sus manos y pensó que, a veces, el amor no llega con promesas ni juventud, sino con un plato compartido y una llama que se enciende despacio. Y en la cocina, el aroma del sofrito seguía flotando, como un corazón que aún late por dentro. Los días comenzaron a pasar con una dulzura nueva, como si el tiempo se hubiera vuelto más blando. Lucía y Marco tenían una rutina que ninguno de los dos se atrevía a nombrar, pero ambos esperaban con ansias. Por las mañanas, ella compraba pan en la plaza y pasaba por el restaurante solo a saludar. Por las tardes, él aparecía en su casa con algo fresco del mercado y una sonrisa que siempre traía algo de sol. El pueblo empezó a notar su amistad. «Ah, el joven cocinero y la señora Lucía», decían las vecinas. «¡Qué combinación más curiosa!». Pero ni a ella ni a él les importaba. Había una complicidad silenciosa, hecha de miradas, de gestos sencillos. Una tarde, mientras preparaban una tarta de almendras, Marco observó las manos de Lucía, firmes, precisas, pero también marcadas por los años. «Tus manos tienen historias», le dijo sin pensarlo. Ella sonrió, sin levantar la vista. «Todas las manos que aman algo las tienen. Las tuyas también. Las mías solo saben cortar y freír». «No», respondió ella. «Las tuyas saben cuidar». Hubo un silencio. Afuera, el sol se filtraba por las persianas, y el aire olía a azúcar tostada. Marco bajó la mirada, emocionado. Nadie le había dicho eso antes. Cuando la tarta estuvo lista, se sentaron en el patio. El atardecer doraba los muros, y las golondrinas dibujaban círculos en el cielo. «¿Sabes?», dijo él. «Mi madre siempre decía que uno cocina para quien ama, aunque no se dé cuenta». Lucía lo miró, con esa ternura que solo tienen los ojos que han vivido. «¿Entonces hoy has cocinado para ti?». «No», dijo él con suavidad. «Hoy he cocinado para ti». Ella se quedó callada, con el corazón latiendo despacio. Los días siguientes trajeron una calma que se parecía a la felicidad. Marco cada vez pasaba más tiempo en su casa, a veces cocinando, otras solo hablando. Hablaban de todo, de libros, de viajes que ninguno hizo, de canciones que los acompañaban en los días tristes. Una tarde, Marco apareció con una guitarra. «No sabía que tocabas», dijo Lucía, sorprendida. «Solo cuando quiero recordar que la vida también suena». «Entonces toca». Él empezó a tocar una melodía suave, casi tímida. Lucía cerró los ojos, y durante un instante sintió que el tiempo retrocedía. Volvía a ser la joven que bailaba en la feria de verano con su marido, con el vestido blanco que el viento levantaba. Pero esta vez, el recuerdo no dolía. Solo la envolvía con una paz profunda. Cuando terminó, ella aplaudió despacio. «No sabía que el silencio podía tener música», susurró. «Tú me enseñaste a escucharla», dijo él. El restaurante de Marco empezó a hacerse conocido. Los turistas llegaban atraídos por el rumor de una cocina con alma. En la pared principal, junto al menú, había una foto en blanco y negro, Lucía y Marco, de pie en la cocina, riendo con harina en las manos. «¿Y esa foto?», preguntó un periodista que vino a entrevistarlo. «Es la razón de todo», respondió él. Lucía no buscaba fama, pero la conmovía ver cómo su legado seguía vivo en otros. A veces, en las tardes tranquilas, caminaba hasta el restaurante y se sentaba en la mesa del rincón, la suya. Marco siempre la saludaba con un guiño, sin palabras. Una tarde de verano, mientras el sol caía lento sobre el puerto, Marco llegó a su casa con un cuaderno. «Quiero escribir contigo un libro de recetas», dijo. «No de cocina, sino de vida». «¿Un libro? ¿A mi edad?». «Tu edad es lo que le dará sabor», respondió él. «Las recetas jóvenes no saben igual». Lucía rió, encantada. «¿Y cómo lo llamarías?».
La receta del alma. Ella asintió, conmovida. Entonces habrá que cocinar cada recuerdo con cuidado. Durante semanas, se sentaron juntos a escribir. No solo recetas, sino pensamientos, frases, recuerdos. Cada plato tenía una historia, y cada historia, una emoción. El secreto del buen gazpacho, escribió Lucía, es no tener prisa en los días de calor. Marco añadió debajo, el secreto del amor, tampoco. Una noche, mientras revisaban el manuscrito, Marco se quedó mirándola en silencio. Lucía. ¿Sí? ¿Sabes qué pienso a veces? Dime. Que si la vida fuera una receta, tú serías la sal. No se te ve, pero sin ti nada tendría sabor. Lucía sonrió, pero sintió que las lágrimas le subían a los ojos. No digas eso, muchacho. No puedo evitarlo, respondió él. Lo siento así. Ella no respondió. Solo le tomó la mano, y en ese gesto quedó todo dicho. El fuego lento del alma seguía encendido, ardiendo con calma, sin promesas, sin miedo. Y mientras afuera el mar respiraba su eterno vaivén, dentro de la casa se cocinaba algo que no tenía nombre, pero que ambos sabían reconocer, amor, en su forma más pura. El verano había traído un calor suave y una luz más dorada que de costumbre. El mar, desde la ventana de Lucía, parecía dormido, respirando con calma. Marco seguía yendo cada día, aunque ya no necesitaba excusas. A veces cocinaban, otras simplemente compartían el silencio. Había algo en esa quietud que hablaba más que las palabras. Una mañana, mientras tomaban café en el patio, Lucía dijo con una sonrisa. ¿Sabes, Marco? Creo que hace años no me sentía tan en paz. Eso es porque ya no vives en el pasado, contestó él. Estás cocinando el presente. Ella lo miró y asintió, sin decir nada más. Sabía que tenía razón. El libro que estaban escribiendo comenzó a tomar forma. Entre recetas y notas personales, había dibujos, pequeñas anécdotas, frases que parecían poesía. Marco escribía con pasión, y Lucía corregía con delicadeza, como quien acaricia con las palabras. No digas una pizca de sal, le decía. Di una memoria de sal. Las personas no cocinan con medidas, sino con recuerdos. Él reía. Entonces este libro será una memoria compartida. Mientras tanto, el restaurante seguía creciendo. Los clientes pedían cada vez más el sabor de Lucía, y algunos, sin saberlo, repetían frases suyas que Marco había escrito en el menú, cocinar es amar sin decirlo. Pero en medio de aquella calma, algo empezó a cambiar. Lucía comenzó a cansarse más. Se sentía débil algunos días, y su paso se volvió más lento. No quería preocuparlo, así que lo disimulaba con humor. Creo que me estoy oxidando un poco, Marco, decía riendo. Entonces habrá que ponerte a fuego lento para que vuelvas a brillar, contestaba él. Aún así, Marco notaba algo distinto en su voz. Una tarde, la encontró sentada frente al mar, con la mirada perdida. ¿En qué piensas?, preguntó él. En que la vida se parece al mar. Siempre vuelve, pero nunca es la misma. ¿Y eso te preocupa? No. Me tranquiliza. Saber que todo lo vivido sigue allí, en alguna ola. Él se sentó a su lado, en silencio. No hacía falta hablar. Solo miraron juntos el horizonte, escuchando el rumor del agua. Pasaron los días, y una mañana Marco llegó con una caja. ¿Qué traes ahí?, preguntó Lucía. Una sorpresa. Dentro había un delantal blanco, bordado con su nombre, Lucía. Quiero que lo uses el día que presentemos el libro. ¿Presentarlo? ¿Dónde? He hablado con la librería del puerto. Quieren organizar un encuentro. Lucía lo miró con incredulidad y emoción. ¿Crees que alguien querrá leerlo? Sí, dijo él con firmeza. Porque no es un libro de cocina. Es un libro de vida.
El día de la presentación, la pequeña librería se llenó. Había vecinos, cocineros, turistas curiosos. En el centro, una mesa con un mantel blanco, el libro recién impreso y una bandeja de pequeñas porciones del sabor de Lucía. Cuando le tocó hablar, ella se levantó despacio. Nunca pensé que a mis años tendría algo nuevo que decir, empezó. Pero la vida, si la dejas, siempre encuentra una receta para sorprenderte. El público aplaudió, y Marco la miraba con orgullo. Después del acto, una niña se acercó con el libro en las manos. ¿Me lo firma, señora? Lucía sonrió. Claro, cariño. ¿Quieres que te diga el secreto de la receta? La niña asintió con entusiasmo. El secreto, dijo ella bajando la voz, es cocinar despacio, y escuchar cómo suena el amor cuando hierve. Todos a su alrededor rieron con ternura. Esa noche, después de la presentación, Marco la acompañó hasta su casa. El aire estaba tibio, lleno de aroma a jazmín. En la puerta, ella se detuvo. Gracias, Marco, por devolverme el gusto por la vida. Él negó con la cabeza. Tú me enseñaste a saborearla. Por un momento, se quedaron en silencio, mirándose. Era un silencio lleno de significado, como un plato servido con el alma. Antes de entrar, Lucía le tomó la mano. No dejes que el fuego se apague nunca, ¿me oyes? No lo haré. Y cuando cocines, piensa en esto, añadió con una sonrisa, hay amores que no se comen, pero alimentan igual. Él no respondió. Solo la abrazó con cuidado, con respeto, con cariño verdadero. Esa noche, mientras Marco caminaba de regreso al restaurante, sintió que el mar sonaba distinto, más profundo, más suyo. Y en la casa de Lucía, el silencio tenía un nuevo sabor, el del amor maduro, tranquilo y eterno. Había pasado un año desde aquella noche del abrazo. Valencia seguía oliendo a mar y a pan recién hecho, y el restaurante de Marco se había convertido en un lugar donde la gente no solo comía, sentía. En una de las paredes colgaba una foto enmarcada de Lucía, con el delantal blanco que él mismo le había regalado. Debajo, una frase suya. Cocinar es amar sin decirlo. Cada día, Marco encendía una vela antes de abrir el local. No era una costumbre triste, sino una forma de mantenerla presente. Había aprendido que algunos amores no terminan, solo cambian de forma. Aquel domingo el restaurante estaba cerrado. Marco caminó hacia la casa de Lucía, que ahora era suya. Ella se la había dejado como herencia, con una carta escrita de su puño y letra. Decía: Querido Marco, si estás leyendo esto, significa que el tiempo, ese viejo cocinero, ha terminado mi receta. No llores por mí. He vivido lo suficiente para saber que la vida es un banquete, y tú fuiste mi mejor plato. Prométeme solo una cosa, sigue cocinando con el corazón, y algún día, cuando el aroma del pan recién hecho te envuelva, sabrás que sigo a tu lado. Con amor. Lucía. Él guardaba esa carta como un tesoro. Esa mañana la leyó de nuevo y luego se quedó mirando el mar desde la misma terraza donde ella solía sentarse a meditar. La brisa movía las cortinas, y el aire parecía traer su voz. Al caer la tarde, Marco bajó al jardín y comenzó a plantar nuevas hierbas aromáticas, romero, albahaca, tomillo. Cada una tenía un pequeño cartel con una palabra: recuerdo, gratitud, esperanza. Mientras cavaba, recordó la primera vez que la vio en el mercado, con aquel sombrero de paja y esa sonrisa serena, y sintió que, aunque ella ya no estaba, algo en su interior seguía creciendo. De repente, escuchó una voz a su espalda. ¿Eres Marco? Se giró. Era una mujer joven, de unos 30 años, con el mismo brillo en los ojos que tenía Lucía. Sí, respondió el sorprendido. Soy Elena, la sobrina de Lucía. Me habló mucho de ti. Dijo que eras su mejor ingrediente. Marco rió con emoción. Bueno, eso suena como algo que ella diría. La joven miró el jardín. Huele a ella, susurró.
Siempre olerá a ella, contestó Marco. Elena comenzó a visitarlo de vez en cuando. Le ayudaba con las recetas, organizaba pequeños talleres de cocina en la casa y escribía notas para un nuevo libro que planeaban juntos, Lucía, el arte de cocinar el alma. Pero Marco sabía que no se trataba solo de continuar su legado. Había algo más. Una nueva vida que florecía con cada plato, con cada sonrisa compartida. Una tarde, mientras enseñaba a Elena a preparar el sabor de Lucía, ella le preguntó: ¿cómo sabías que la querías? Marco pensó un momento. No lo supe. Lo sentí. Como cuando pruebas una salsa y entiendes que ya no le falta nada. Elena sonrió, con un brillo que recordaba a su tía, pero también con algo propio, nuevo, lleno de promesas. El tiempo siguió su curso, como el mar. El restaurante se convirtió en un lugar donde la gente iba no solo a comer, sino a sanar. Marco enseñaba a los jóvenes cocineros a cocinar como Lucía, sin recetas exactas, pero con el alma abierta. Cada primavera, organizaba una cena especial en honor a ella. Encendía velas, servía los platos que habían creado juntos y leía fragmentos de sus cartas. La gente reía, lloraba y, sobre todo, amaba. Una noche, después de una de esas cenas, Marco salió al patio y levantó la vista al cielo. El aroma del romero y la albahaca llenaba el aire. El mar se escuchaba al fondo, suave, constante. Gracias, Lucía, susurró. Y, por un instante, juraría haber sentido su risa en el viento. Cerró los ojos y sonrió. La vida, como una receta bien hecha, había vuelto a empezar. Porque algunos amores no terminan con un adiós. Se transforman en aroma, en canción, en memoria. Y se quedan, invisibles pero eternos, en el sabor de las cosas simples.